tenemos el primer parcial. Entonces, vamos a comenzar con el tema de los recursos públicos, que es el que les comenté que íbamos a ver para hoy. Dejamos, si no estoy mal, un cuestionario, el cuestionario de la Contraloría, que tuvieron que haberlo terminado casi que en clase la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en relación a los recursos públicos, recordemos que los elementos de la actividad financiera del Estado son ingresos, egresos y gestión de los recursos. Yo les había dicho en su oportunidad que los recursos públicos es igual a los ingresos, ¿verdad? A eso se le denomina también recursos públicos. Entonces, ahí está lo que les había mencionado. A los recursos públicos también puede llamárseles ingresos públicos. Para Carlos Giuliani, en relación a los recursos públicos del Estado, nos señala que los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Los recursos públicos, asimismo, son entradas en dinero. Eso quiere decir todo lo que el Estado va a recaudar, que obtiene el Estado y que se utilizan para la atención de los gastos públicos, como por ejemplo, educación, salud, seguridad, justicia, transporte público, etc. El Estado obtiene distintos recursos que usa para satisfacer las necesidades públicas, de los cuales los más relevantes, claro está, hago referencia a los recursos, son los tributos. Yo les había hecho también mención que para hoy, por favor, tuvieran su código tributario. ¿Por qué su código tributario? Porque lo establecía ya en la clasificación de los recursos públicos, o perdón, la definición de los recursos públicos. Nos menciona que los recursos más importantes para el Estado son los tributos. Es por eso que hoy vamos a comenzar a ver muy someramente artículo 9, 10, bueno, del 9 al 14 del Código Tributario. Esos son los importantes realmente para la clase de hoy. Evolución histórica de los recursos del Estado. En la época antigua, las diversas necesidades de orden financiero existentes se cubrían a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos y también de lo que era acabado de los pueblos en las guerras. Durante la Edad Media, dio una al patrimonio del Estado en relación con el perteneciente al soberano y a los tributos existentes, ya que los mismos perdieron importancia con la que contaban, debido a que la mayor parte de los ingresos eran provenientes de rentas de orden patrimonial. En la Edad Media existieron distintas clases de recursos, como lo son los que a continuación se dedican. Estos eran, ojo acá, los recursos públicos que existían, ¿en qué etapa? En la Edad Media, solo para que le pongan ojo. Las regalías eran aquellas contribuciones que se tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey dirigidas a los señores feudales. Las ayudas eran aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar de manera directa al rey, quien las utilizó en dicha época aprovechándose de las mismas para recaudarlas de manera anual. Las tasas eran aquellas que el súbdito tenía la obligación de pagarle al soberano por la utilización de un determinado servicio que hubiera sido prestado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cual marcó de manera determinante la estructura cultural, existe a nivel de todo el mundo los recursos públicos pasaron a conformar parte de la política estructural correspondiente a las distintas naciones, ya sea en lo relativo a los recursos que provenían del pago de los distintos tributos, como aquellos que provenían del endeudamiento de carácter público.
Los recursos públicos del Estado de Guatemala. Actualmente, el presupuesto de ingresos públicos con los cuales cuenta el Estado se encuentra dividido en recursos de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes se encuentran formados por ingresos tributarios y los ingresos de carácter no tributarios. Ojo acá, entonces, porque los tributos, o sea, los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, se encuentran dentro de la clasificación de los ingresos corrientes, ya que estos son de índole tributario, son ingresos de carácter tributario como tal. Los ingresos tributarios se encuentran comprendidos por impuestos, los que cuentan con la característica de ser los mismos, contribuciones con carácter de obligatoriedad, sin que tengan la opción de una contraprestación. Además, no pueden volverse a recuperar y son originarios de la debida potestad con la cual cuenta el Estado para la imposición de tributos a la comunidad guatemalteca, con el objetivo primordial de la obtención de los recursos financieros suficientes para el efectivo cumplimiento de los fines que debe llevar a cabo. También incluyen los intereses como las multas. Los ingresos, ojo acá, de carácter no tributario, que ahí pues obviamente ya no está respaldado jurídicamente por nuestro código tributario, son aquellos que comprenden las entradas al país de contraprestaciones que provienen de ingresos por conceptos de arrendamiento, tasas, previsión social, contribuciones y servicios relacionados a la administración pública de Guatemala. ¿Por qué son ingresos de carácter no tributario? Podrían ser, ejemplo, el pago, si ustedes se dan cuenta, acá se menciona la previsión social. La semana pasada, no sé si el lunes o la clase anterior al lunes, que fue el miércoles pasado, estábamos platicando respecto al pago del IX. Entonces, ese 4.83% que paga el trabajador más el 10.67% que paga el empleado, el 1% que se paga de INTECAP y el 1% que se paga de IRTA, ¿verdad? Entran a las arcas del Estado como tal. Así como todos ejemplos, si el Estado tiene bienes inmuebles, el alquiler de esos bienes inmuebles también se les denomina ingresos no tributarios. Y es acá donde nosotros vamos a hacer la relación, y vamos a verlo más adelante, en nuestro código tributario, que todo lo que esté contemplado o todo lo que vaya dentro de lo que está en el código tributario se consideran ingresos de carácter tributario. Todo aquello que no esté contemplado dentro de los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales o las contribuciones por mejoras, o sea, algo que sea de índole tributaria como tal, se consideran ingresos entonces no tributarios, ¿sí? Para entrar al bolsón general de los ingresos como tal. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los recursos públicos o los ingresos del Estado como tal? El Estado es sujeto de la economía pública. Los medios económicos que el Estado recibe son de carácter coactivo. Nosotros, si utilizamos un servicio, tenemos la obligación de pagar. Si compramos un bien, tenemos la obligación de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, las leyes que lo regulan están promulgadas conforme al principio de legalidad. Yo les decía que entre los principios del derecho financiero, que son al final de cuentas el principio de legalidad, es un principio general del derecho como tal, que se encuadra dentro del derecho ya sea de carácter de índole público, de índole privado, en todas las ramas del derecho como tal, y que lo establece el artículo 239 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, las leyes deben de ser promulgadas conforme al principio de legalidad, conforme a los pasos que la misma norma establece para poder ser dictadas, ¿verdad? Ya sea una ley de carácter ordinaria, ya sea una ley individualizada, ya sea un reglamento, pero todo se debe de amparar al principio de legalidad. El objetivo es la satisfacción, el objetivo de los recursos públicos, claro está, es la satisfacción de las necesidades y el bien común. Ahora bien, ojo acá porque acá entramos a la clasificación de los ingresos o de los recursos públicos. Los recursos ordinarios y extraordinarios. Esa es la primera clasificación. Yo no sé si ustedes al momento de estudiar ya hacen clasificaciones, pero yo pondría
recursos públicos y pondría clasificación, y entonces ya tendría la primera clasificación de esos recursos públicos, que son ordinarios y extraordinarios. Esa es la primera que vamos a ver. Entonces, en base a eso, los recursos ordinarios son aquellos que son corrientes y sirven para hacer frente a los gastos comunes del Estado, como los impuestos a la importación y a la exportación de mercaderías denominados derechos o aranceles aduaneros, el producto de las ventas fiscales, el precio de los servicios que presta el Estado y las contribuciones. Eso es un recurso ordinario, lo que normalmente yo recibo, ¿sí? El IVA, el IUCI, el ISR, el impuesto sobre circulación de vehículos, todos estos temas de, como estamos hablando de ingresos, realmente, no solo de carácter tributario, sino ordinarios, que son los que se reciben día a día, las rentas, los ingresos privativos. Ahora, ¿cuáles son esos ingresos realmente extraordinarios? Son aquellos que deben de ser utilizados para hacer frente a situaciones excepcionales, o sea, no normales. Los empréstitos, empréstito, y lo vamos a ver más adelante, se le denomina un crédito que obtiene el Estado para financiar ciertas actividades. Entonces, ejemplo, cuando sucedió lo del MICH, lo del STAM, ¿verdad? Normalmente se recurren a préstamos de carácter internacional para poder agenciarse el Estado de esos fondos que surgen por una necesidad, por un estado de calamidad, por un estado excepcional, ¿verdad? Es como que ustedes, ejemplo, Dios no quiera, ¿verdad? Ya tienen un presupuesto mensual y por eso veíamos lo de las finanzas personales. Y se recuerdan que dentro de las decisiones financieras estaba el CAFI, el consumo, el ahorro, el financiamiento de la inversión. Pero ¿qué sucede si ustedes mes a mes, ustedes ya tienen un presupuesto y se quedan tablas, ¿sí? Y Dios no quiera, tienen un accidente. Y entonces les toca pagar ya sea su vehículo o pagarle a alguien daños a terceros, o en determinado momento cuando fue la pandemia, en muchos trabajos lo que hicieron fue pagar la mitad del salario por un plazo determinado. Y yo recuerdo que en esa ocasión muchas personas venían al bufete y decían, ¿qué hago? Porque yo ya tengo un presupuesto y estoy así, pero justo en mi presupuesto y me van a disminuir el salario de ingreso. Entonces, dentro de esto, uno opta por tomar ciertas medidas de carácter o decisiones, más bien dicho, de carácter financiero. Y dentro de ellas puede estar el obtener un financiamiento, un préstamo. Pues estas mismas medidas son las que toma el Estado en momentos extraordinarios o excepcionales, en donde los ingresos normales, si lo quieren ver así, no cubren las necesidades que tienen, ¿verdad? Ahora, la segunda clasificación, ojo acá porque es importante, como les decía, clasificación, si le ponemos un 1 a los recursos públicos, la 1.1 serían ingresos ordinarios extraordinarios, ¿verdad? La 1.2 serían los originarios y los derivados. Esta clasificación distingue los recursos obtenidos por el Estado de su propio patrimonio o del ejercicio de actividades comerciales, industriales, mineras, agrícolas, ganaderas, bancarias, de seguros, los que por proceder de los bienes o de las empresas propias del Estado se consideran originarios, de aquellos que son extraídos del patrimonio ajeno por el poder del imperio del Estado y que se denominan derivados. Ojo acá, si el Estado concede una concesión minera por explotación de recursos, ¿verdad? A esto se le llaman ingresos de carácter ordinario, ¿sí? Si en determinado momento el Estado derivado de bienes, ustedes se recuerdan esta fiscalía bien famosa, ¿cómo se llama esta fiscalía? De cuando les quitan los bienes a los funcionarios públicos, la de extradición les iba a decir yo, pero no. Extinción de dominio. Extinción, ahí está, es con E. Muchísimas gracias, Amelia. La Fiscalía de Extinción de Dominio, entonces, todos esos recursos que obtiene por la Fiscalía de Extinción de Dominio, ¿verdad?
de esos bienes que realmente aún no son propiedad del Estado, se pueden considerar recursos de carácter derivado. Si nos vamos a la clasificación 1.3, si lo quieren ver así, nosotros tenemos recursos corrientes y de capital. Los corrientes son los que fluyen de manera recurrente, siendo así los ordinarios. ¿Se recuerdan que los ordinarios están en la primera clasificación, en la 1.1? Mientras que los recursos de capital es cuando se utilizan fuentes de financiamiento de crédito, ¿verdad? Y son todos aquellos que generan una variación en el patrimonio del Estado, que podría también hacerse relación a los extraordinarios, ¿verdad? Después tenemos, esta sería la cuarta clasificación, recursos provenientes de liberalidades de los particulares o de otros estados. El ejemplo típico de esta clasificación son las donaciones que los particulares pueden efectuar a favor del Estado, pero también puede ocurrir que un Estado envíe recursos no retornables a las provincias o bien que un Estado ayude con recursos a otros estados. Ojo acá, cuando USAID va a promover algún programa, normalmente se debe de, como son fondos de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, se necesita un donatario, que es esa persona que recibe. El donante es Estados Unidos, si lo quieren ver así. Se necesita un donatario estatal. Entonces, en muchas ocasiones, inyecta los fondos, pongamos un ente, ¿verdad? Estatal, inyecta los fondos, ejemplo, al Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía, mediante esos fondos, contrate satisfaga ciertas necesidades que tiene. Ejemplo, programas de emprendimiento, programas de capacitación, programas de violencia contra la mujer. Entonces, entran también fondos internacionales al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, para diferentes programas y proyectos. Solo que el donatario, o sea, quien recibe como tal, debe de ser un organismo del Estado, ¿verdad? Entonces es por esto que se hace esa relación a las donaciones que se reciben, ya sea de particulares, porque podríamos, ¿verdad? Así como la iglesia recibe bienes de los clérigos a favor de la iglesia, o podría ser también de otros estados a favor del Estado como tal. Recursos provenientes de sanciones. Licenciada, Ajá. disculpe la interrupción. Un ejemplo de esto podría ser el laboratorio criminalístico de la PNC, que si no estoy mal, ese fue financiado por Estados Unidos. Si fue financiado por Estados Unidos, buen ejemplo. Ah, ok, Ahora gracias. bien, de hecho, en relación a estos programas, no solo Estados Unidos dona, de hecho, ahorita Taiwán está donando cantidad de dinero en programas de emprendimiento. Hay un programa que el año pasado lo impulsaron que se llama CANAC, que es para emprendedoras. Suiza es otro organismo que dona muchísimos fondos a Guatemala, ¿verdad? Para temas de emprendimiento e innovación. Para temas de seguridad, USAID es uno de los que más dona, el BID es otro de los que más dona. Entonces, hay muchísimos estados, Estados Unidos porque es el más grande, ¿verdad? Y es el que más conocemos, que realmente le están inyectando fondos a Guatemala para poder mejorar sus proyectos, ¿verdad? Y poder ampliar sus servicios como tal, la competitividad. ¿Y qué buscan realmente estos estados? Generar métricas, ¿verdad? Para poder hacer viables esos programas. Entonces, recursos provenientes de sanciones de carácter patrimonial. Si bien muchos autores los clasifican dentro de los recursos tributarios, para Villegas los distingue males, cuyo fin no es recaudar, sino que no se cometan ilícitos. Ahora, tenemos otra clasificación de los recursos públicos. Si se pueden dar cuenta, la clasificación anterior, que es la genérica, ¿verdad? Pero ahorita tenemos una clasificación según
la periodicidad del ingreso, ¿verdad? Ya los clasificamos en ordinarios y extraordinarios. ¿Por qué? Porque los ordinarios, lo mencionábamos inicialmente, son constantes. Los extraordinarios son dependiendo de la situación, de la eventualidad que tengamos. Según el ordenamiento jurídico que lo regula, tenemos ingresos de derecho público, que son los tributos, monopolios, deuda pública, y tenemos ingresos de derecho privado, ¿verdad? Que son por el patrimonio, ingresos por actividades empresariales, porque a veces el Estado tiene es accionista de empresas de carácter privado y por tanto, tal cual un accionista recibe utilidades, ¿verdad? Entonces, según los institutos jurídicos de los que se derivan, ingresos tributarios, ingresos patrimoniales, ingresos monopolísticos, ingresos de carácter crediticio. Tenemos una clasificación también según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias, que se van a dar cuenta que es algo amplio. Tenemos los ingresos tributarios, ojo acá, porque los ingresos tributarios ya vamos a ver el código tributario para que ustedes tengan un poquito más información de a qué se dirigen, ¿verdad? Pero nosotros los tributos tenemos de carácter directo e indirecto. Entonces los ingresos tributarios pueden ser directos e indirectos. Y también tenemos, recuérdense, los ingresos no tributarios, ¿verdad? Los no tributarios, aquellos que no contempla el código tributario, y son derechos, tasas, contribuciones por mejoras, arrendamientos de edificios, multas, intereses por moras y otros ingresos que no sean tributarios. Tenemos contribuciones a la seguridad y previsión social como un ingreso, que esos son no tributarios, ventas de bienes y servicios de la administración pública, ingresos de operación, rentas de la propiedad, transferencias corrientes, transferencias de capital, recursos propios de capital, venta de títulos valores y venta de acciones y participación de capital. Recuperación de préstamos a corto plazo, recuperación de préstamos a largo plazo, disminución de otros activos financieros, endeudamiento público interno, endeudamiento público externo, incremento de otros pasivos, incremento del patrimonio, ¿verdad? Y por último vamos a ver la clasificación de los recursos públicos para las finanzas públicas. Tenemos la primera clasificación, que son recursos provenientes de actividades del Estado, y esta clasificación se subdivide en producidos por bienes de dominio público y privado, ¿verdad? ¿Qué son producidos por bienes de dominio público? Son bienes que posee el Estado para el disfrute de la sociedad y no pueden ser vendidos, pero generan recursos, ¿verdad? Muchas veces, recuérdense que la orilla de los mares, de los lagos, es propiedad del Estado y lo que se da son concesiones, ¿verdad? Producidos por bienes de dominio privado son bienes del Estado que no están destinados al uso de todos los habitantes, pero son enajenables y prescriptibles. Ejemplo, la tierra sin dueños, los ferrocarriles, determinadas construcciones hechas por el Estado. Después tenemos superávit de empresas públicas, que se trata de empresas que pertenecían al Estado y fueron privatizadas. Guatel, ejemplo, que ahora se volvió un Telgua, ¿verdad? Transferencias de capital, que son estos recursos provenientes de ejercicio de poderes inherentes a la soberanía, permiten al Estado obtener ingresos ordinarios, se caracterizan por ser establecidos por ley y pueden ser recursos tributarios, no tributarios, de crédito público y emisión de moneda. Y por último, ingresos accesorios, que es por las privatizaciones y por las ventas de bienes muebles e inmuebles. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación de los recursos es sumamente amplia. Alguien que tenga por ahí su código tributario a la mano. Yo lo tengo en la mano, licenciada. ¿Será que nos puede
compartir pantalla para poderlo ver? No, yo no tengo la oficio. Va, léanos el artículo 9 del Código Tributario, por favor. Muy bien. Capítulo Solo 3, deme tributos. un segundo porque así se los puedo compartir en pantalla para las personas que no lo tienen a la mano. Bueno, Fernely, por favor, si nos lo pudiera compartir en pantalla, se lo agradecería muchísimo. Muy bien, licenciado. Gracias. A quienes no lo tienen, por favor, vayamos viendo, porque no es lo mismo escuchar lo que se lee a irlo leyendo al mismo tiempo para irlo analizando. Artículo 9. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Ok. ¿Quién nos iba a compartir la lectura? Gracias, Fernely. Yo. Artículo Listo. 9, conceptos. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Excelente. Entonces, prestaciones en dinero. Primera característica de los tributos. Estos son ingresos de carácter tributario, que exigen carácter de su poder tributario. ¿Quién tiene el poder tributario? Esa facultad de exigir el pago de los tributos, la administración tributaria. Igual vamos a ver en el Código Tributario que las municipalidades también la tienen, ¿verdad? Veamos el artículo 10, por favor. Del 10 al 14, leamos de corrido. El jovencito que nos está ayudando con la lectura, por favor. Y yo. Artículo 10. Clases de tributos. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Artículo 11. Impuesto. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Artículo 12. Arbitrio. Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Artículo 13. Contribuciones especiales y contribución de mejoras. Contribución especial es el tributo que tiene como determinante de hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la relación de obras públicas o de servicios estatales. Contribuciones especiales por mejoras es el establecida por costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Y título 2, obligación tributaria, punto 1, expresiones generales. Artículo 14, concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto de hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Ok. Si se dan cuenta, acá pudimos verificar que existen diferentes clases de tributos, ¿verdad? Los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y por último, las contribuciones por mejoras. ¿Qué sucede? Que muchas veces el Estado, según el artículo 14, si se dan cuenta, el Estado mediante su poder de imperio, ¿verdad?, tiene la facultad para poder exigir de manera coactiva que se cumpla el hecho generador. Sí, cuando nosotros ya nos adentremos al Código Tributario, nos vamos a dar cuenta que el hecho generador es lo que da nacimiento a la relación jurídico-tributaria. ¿Y qué es la relación jurídico-tributaria realmente? El pago de los tributos. Es esa, ¿verdad? Obligación. El hecho generador está contemplado en el artículo 32 del Código Tributario, pero ese lo vamos a ver cuando nosotros veamos como tal ya
nuestro derecho tributario. Entonces, vamos a ver los aspectos básicos y fundamentales del derecho tributario. ¿Dejo de compartir la pantalla? Sí, por favor. Sí, no ven la mía. No, creo que sigue la mía. Ahorita la dejo de compartir. Gracias. Listo. Aspectos básicos y fundamentales del derecho tributario. Dentro de la historia del derecho tributario tenemos el periodo, la época maya, ¿verdad? Que se compone del periodo preclásico, clásico y postclásico. Esta sí se las voy a trasladar, porque para qué la vamos a ver, no necesito que la entiendan realmente, necesito que veamos lo que realmente nos interesa, que es lo que acabamos de ver de los tributos. ¿Cuál es la naturaleza del derecho tributario? Es que es de índole pública. ¿Por qué? Porque recuérdense que el derecho financiero dentro de su división tiene la PMT, patrimonial, presupuestario, monetario, tributario, ¿verdad? Entonces, esto hace que la naturaleza del derecho tributario también sea de índole pública. Por las relaciones, se recuerdan que existen relaciones entre el Estado de otros estados y los particulares, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación con otras ciencias del derecho tributario? Pues tiene relación con las ciencias contables, con las ciencias económicas. ¿Por qué con las ciencias contables? Cuando ustedes pagan su determinación de impuestos mensualmente o trimestralmente, según el régimen tributario en el que ustedes estén, ¿verdad? Es importante la ayuda de un contador, de un cálculo que se hace sobre la base imponible para sacar el tipo impositivo del impuesto y con ello poder pagar lo que corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria. Claro está, después de haberse realizado el hecho generador. Con las ciencias económicas, ya que las ciencias económicas, los tributos, estamos hablando de la macroeconomía, de cómo impacta en los ingresos, porque son ingresos de carácter ordinario tributarios, recuérdense, ¿verdad? En el gasto público y en el presupuesto, los tributos. Con la ciencia política, porque nos vamos a dar cuenta en nuestro código tributario, si no estoy mal, el artículo 5, que se establece que se requiere la creación de una norma para emitir impuestos ordinarios, extraordinarios, ¿verdad? Las bases imponibles, los tipos impositivos. Entonces, todo esto se hace mediante el organismo legislativo. Con las ciencias sociales, porque ustedes se van a dar cuenta cuál es el desarrollo histórico de los tributos y cómo los tipos impositivos, el porcentaje que nosotros pagamos, ha ido aumentando año con año o según la estructura social, según las necesidades sociales, así también se implementan nuevos tributos, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades del Estado. Con la historia, porque es sumamente importante saber de dónde provienen estos recursos, estos tributos, cómo fue que nacieron y por qué, con qué necesidad nacieron. Con la geografía, porque es sumamente importante saber, ejemplo, los impuestos se aplican a nivel Guatemala país, mientras que las tasas se aplican dentro de la circunscripción municipal que se dictan, ¿verdad? Hay algunos otros impuestos que igualmente geográficamente aplican para cierta población, ¿verdad? No para todos como tal. Y pues vamos viendo cómo las tasas en muchas ocasiones se declaran inconstitucionales porque parecen cubrirse o parecen ser un impuesto en lugar de ser una tasa decretada por el Consejo Municipal. Se sale de su esfera, ¿verdad? ¿Cuál es la relación con otras ramas del derecho? ¿Se recuerdan que nosotros habíamos visto inicialmente que el derecho financiero también tiene relación con otras ramas del derecho? Pues también el derecho tributario. Con el derecho constitucional, ¿por qué? Porque recordemos que tenemos el principio de legalidad, que todo debe de estar amparado en una norma. Dentro del Código Tributario se plantean y dentro de la Constitución ciertos principios de carácter
constitucional tributario, como es justicia tributaria, prohibición de doble o múltiple tributación, la no confiscación, la proporcionalidad. Todos estos principios del derecho tributario, ¿verdad? Y es por eso que tiene relación con el derecho constitucional, porque sirve de pared como tal, como una limitante a nuestro derecho tributario, la Constitución, ¿verdad? Porque es nuestra carta magna, nuestra ley superior en la materia. Entonces, todos estos principios los encuentran en el artículo 239 y 243 de la Constitución. Con el derecho administrativo, nosotros vamos a ver que existe una ley de lo contencioso administrativo, así como leyes de carácter administrativo, y dentro de nuestro Código Tributario hay procesos a partir del artículo 98 del Código Tributario de índole administrativa: resistencia a la acción fiscalizadora, determinación de la obligación tributaria, el proceso de consulta, que es el más chiquito que tiene el Código Tributario, el económico coactivo, el contencioso administrativo, y en muchas ocasiones, bueno, hay no solo procesos de carácter administrativo, sino también recursos de un índole administrativo que marcan la pauta para poder pasar ya al ámbito judicial, porque determinan la definitividad dentro de un proceso, ¿verdad? Con el derecho financiero, ¿por qué? Porque el derecho tributario es parte como tal del derecho financiero. Con el derecho procesal nos vamos a dar cuenta cuando veamos derecho tributario el otro semestre, que hay muchos procesos, como les digo, no solo de índole administrativa, sino también de índole jurisdiccional, en donde tienen que ver todas esas etapas, ¿verdad? El proceso, el procedimiento que deben de cumplirse para poderse llevar a cabo de manera adecuada. Con el derecho penal, porque tenemos delitos en materia tributaria, defraudación tributaria, ¿verdad? Y con el derecho internacional, porque debe de haber relaciones comerciales entre los países, así también como tratados de doble o múltiple tributación que deben de cumplirse para poder salvaguardar normativa interna y de carácter internacional. Con el derecho civil, porque las instituciones, los derechos y obligaciones, las personas individuales, así como las jurídicas, en muchas ocasiones tienen dentro de nuestro artículo 14 del Código Tributario la obligación jurídico-tributaria. ¿Qué es esto? El pago del tributo. Con el derecho mercantil, al momento de nosotros constituir una sociedad o un ente de carácter mercantil, tiene la obligatoriedad de registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que recauda los tributos o los impuestos, y por tanto es la que tiene el poder tributario, la competencia tributaria, y por esto tiene relación con nuestro derecho tributario. Entonces, si se dan cuenta, el derecho tributario tiene relación no solo con muchas ciencias, sino con muchas ramas del derecho. Esto es algo sumamente somero, y que dentro de las fuentes del derecho tributario, nosotros en las fuentes generales del derecho tenemos las fuentes históricas, reales y formales. Pero realmente nuestro derecho tributario, la única fuente del derecho tributario es la ley. No la histórica, no la real. Con eso terminamos el contenido del primer parcial. ¿Qué entra para el primer parcial? Los folletos, las presentaciones, no más. ¿Qué es el primer parcial? O bueno, ¿cómo son los parciales? Más sencillo. No que es el primer parcial, porque así es el segundo parcial y el examen final, y se van a dar cuenta. Normalmente viene para hacer interpretación de casos. No viene tanta pregunta de memoria ni puntual, es muy poco, ¿verdad? Más que clasificaciones posiblemente. Es más análisis. No viene de falso y verdadero y eso, no. Ni de circular, ni de... No, eso no. Tienen una hora para hacerlo. El examen, me imagino, no he visto si es a las 4 de la tarde o a las 3. Creería yo que debería de ser a las 3, a la hora de la clase, por así decirlo. Si se marca en el horario que es a la hora de la clase, lo vamos a abrir a las 2:30, porque me gusta comenzar siempre en horas así puntualitas, y media, en punto, ¿verdad? A las 2:30, y tienen una hora para entregarlo, ¿verdad? 3:30, me lo mandan por el Classroom, o siempre les pongo ahí de todos modos mi correo. ¿Qué no puede faltar en el examen?
su nombre completo y su número de carnet, porque si tengo su nombre completo, pero no número de carnet, cuesta un montón después colocarles la nota del 100. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir ya sea al Classroom o considero que es un poquito más directo al correo electrónico. Y bueno, éxitos en sus primeros exámenes parciales y primero Dios nos vemos el otro jueves. Hasta pronto, que se disfruten su semana, ahí estudien mucho, no se vayan a, por favor, a confiar en su derecho financiero. Aunque la mayoría de gente sí gana el financiero, el tributario es el complicado, pero el financiero, vamos bien, ¿sí? Los veo entonces el otro jueves, primero Dios, que pasen bendecida tarde. Hasta pronto. Licenciada.